Bienvenidos a un nuevo video. La familia no se elige y aunque podamos tener desacuerdos, finalmente son ellos los que están allí a nuestro lado en momentos difíciles. La historia que oirás a continuación ocurrió en Estados Unidos. ¿Estás listo? Comencemos. Pedro amaba vivir en el campo, está rodeado de animales, naturaleza y silencio. No era una persona demasiado sociable. Había perdido a su madre cuando era pequeño, por lo que solo tenía a su padre, quien se encargaba de trabajar la tierra, de enseñarle cómo hacerlo y de pasarle los valores que sus padres le habían dado a él. Pero el niño no acordaba en todo. Para Jeremías, su padre, los animales eran objetos que utilizaba en su beneficio. Los respetaba lo justo y necesario, pero afortunadamente su hijo estaba allí cuando necesitaban cariño o compañía. Tenía especial afecto por Sara, la vaca lechera. Era muy simpática y mimosa y le encantaba estar cerca de ella. Incluso cuando él jugaba en otra parte, ella iba a buscarlo. Una mañana, mientras la ordeñaban, su padre se puso furioso, insultando al animal y gritando que cada vez comía más y daba menos leche. Pedro le dijo que se calmara, que había leído en un libro que los animales, al igual que los humanos, se estresan y pueden ocurrirles situaciones que lleven a que produzca menos leche. Pero Jeremías no lo escuchaba. Estaba absorto en su enojo, en su ira, y con la mano golpeó el lomo del animal, que tiró de la soga en la que estaba atada como si quisiera huir. Pedro le gritó que basta, que no era la manera. La vaca siempre había dado leche y que diera un poco menos no significaba nada malo. En todo caso, debía llamar al veterinario. Los días pasaron y Sara comía más, había ganado algo de peso y continuaba dando poca leche. Así es que Pedro le dijo a su padre que la sacaría a pastar fuera de la granja. Tal vez necesitaba moverse, ver otro paisaje o simplemente estaba aburrida. Él se imaginaba en esa situación. Todos los días de la misma rutina, no ser libre de andar le parecía una vida bastante triste. Como Sara confiaba en él, al tomar la cuerda y sin hacer demasiado esfuerzo, el animal comenzó a caminar detrás de él. Anduvieron un largo rato hasta que Pedro necesitó descansar. La dejó atada a un árbol cercano y se sentó a mirar el paisaje. Sin darse cuenta, sus ojos comenzaron a cerrarse y se quedó dormido. Al despertar, Sara no estaba. Desesperado, la buscó por todas partes. Corrió, caminó y gritó su nombre, pero nada. Pensaba cuánto puede correr una vaca, y al parecer más de lo que imaginaba. Avergonzado y solo regresó a la casa. Le contó a su padre lo sucedido y Jeremías se enfadó aún más. Ahora ya no tenía ni vaca ni leche. Pensaba que tendría algún mal de ojo porque incluso una de las cabras de la granja estaba enferma. Pedro le pidió disculpas muchas veces, pero su padre lo ignoró cada una de ellas. Parecía que no le importaba, que en su cabeza resonaba una y otra vez que había perdido a la vaca. Esa noche le costó mucho dormir. Pensaba en Sara, en si estaría bien y en si a su padre se le iría el enojo de una vez por todas. Al día siguiente llovió torrencialmente todo el día. No podría salir ni aunque quisiera. Decidió que en cuanto el agua parase un poco y la tierra dejara de estar húmeda, iría en busca de la vaca y la traería de regreso a la granja. Su angustia era muy grande y no dejaba de imaginar una y otra vez qué haría si le pasaba algo a Sara. Lo que él no imaginaba era la historia que podría contar el animal si pudiera hablar. Cuando el pequeño se quedó dormido y ella se dio cuenta de que estaba mal atada, comenzó a tirar de la soga lentamente hasta que se soltó. Caminó despacio hasta que vio a Pedro dormido a lo lejos y corrió sin parar y sin motivo, sintiendo el viento en su hocico y esa sensación de libertad que tanto necesitaba y no sabía. Aún le dolía el golpe que le había dado Jeremías en el lomo, pero ya estaba lejos de allí y no quería regresar. Quizás sí, por Pedro, pero amaba su nueva libertad. Podía hacer lo que quisiera y ya no iba a estar confinada a un pequeño lugar. Caminó sin rumbo por horas, pastó y siguió el sonido del agua que oía a lo lejos. No sabía si era un río o un arroyo, pero estaba sedienta, así que decidió averiguarlo. Caminó hacia donde le parecía que estaba el ruido y encontró un arroyo que no parecía demasiado profundo. Agachó la cabeza y bebió el agua más fresca que había probado en su vida. Oía el cantar de los pájaros. Todo parecía un cuento de hadas. Cuando el sol comenzó a bajar, se sentó a unos metros del arroyo y esperó que cayera la noche. En un momento tuvo sed nuevamente y luego de beber sintió como si algo o alguien la observara. Al girar la cabeza,
vio que tenía un lobo a su lado y quedó petrificada. Ya no había nada que hacer. Eran los momentos finales de su vida hasta que el lobo se acercó y lamió su pata. Sara aún no podía moverse y tras de sí llegaron unos 6 cachorros que comenzaron a olerla. Uno de ellos intentó tomar leche de su madre y ella ya no tenía más. Al observarlos mejor notó que estaban flacos y mientras pensaba en su desdicha, uno de ellos comenzó a beber de su leche. Sara lo dejó y la loba pareció agradecerle con la mirada. Hacía frío y la loba aulló muy fuerte. Comenzó a caminar y los cachorros comenzaron a seguirla. En un momento giró su cabeza para mirar a la vaca que todavía no creía lo sucedido y Sara comenzó a caminar. Todos juntos estaban en una cueva y los lobeznos tomaban leche de la vaca sin parar. Vaya a saber cuántos días hacía que no comían. Increíblemente durmieron allí todos juntos y fue una suerte porque al día siguiente una lluvia torrencial inició el día. Al anochecer, cuando paró un poco de caer agua del cielo, Sara pudo ir a pastar y caminar. Sabía que estaba en un lugar seguro y no sabía cuánto tiempo duraría su hermandad con la loba, pero decidió que no se iría. A fin de cuentas, los cachorros no tenían otra fuente de alimento de momento. Al día siguiente volvió a salir el sol y Sara oía gritos a lo lejos. Sabía que conocía esa voz. Era Pedro y la estaba buscando. Cuando salió de la cueva se encontró cara a cara con una manada de lobos que claramente no tenían buenas intenciones. Rápidamente la loba la protegió y se enfrentó con ellos, pero tenía muchas posibilidades de perder, por lo que Sara comenzó a mugir lo más fuerte que podía, esperando que el ruido atrajera a Pedro. Él comenzó a oírla y corrió a través del bosque sin parar. Escuchaba los mugidos, el ruido del arroyo y lo que parecía ser una pelea de perros. Cuando logró ver a Sara a lo lejos, su cara se iluminó, pero su gesto cambió completamente cuando se dio cuenta de que no eran perros, sino lobos, lo que estaban a su alrededor. Rápidamente pensó en qué hacer para salvarla y recordó que su padre más de una vez le había dicho que los lobos le temen al fuego, que si alguna vez se encontraba cara a cara con uno, podría ahuyentarlo así. Sabía que tenía algunos fósforos en el bolsillo de cuando había encendido la hornalla para el desayuno, pero ¿qué podría usar de antorcha? Los lobos no se asustarían por un simple fósforo encendido. Debía crear algo gigante e intimidante. Buscó ramas grandes por el lugar hasta que encontró una que era perfecta. Se quitó la camiseta y la ató a su alrededor. Con cada minuto que pasaba, su corazón latía más fuerte y se sentía más desesperado. No quería que nada le sucediera a Sara. Como pudo, encendió el primer fósforo que rápidamente se apagó. Quedaba solo uno en la caja, lo cual lo puso más nervioso aún, pero se dijo a sí mismo que lo lograría. Se puso al resguardo cerca de un árbol, encendió el fósforo y lo acercó a la camiseta, pero nada sucedió. Pensó que ya no había nada que hacer, cuando unos segundos más tarde, la camiseta comenzó a arder. ¡Lo había conseguido! Corrió hacia donde estaban los lobos con la antorcha que había creado y logró que se fueran. Solo uno quedó malherido en el suelo, y cuando Pedro se acercó, Sara se paró entre los dos. Y al instante que lo hizo, los cachorros vieron que ya no había peligro y se acercaron a lamer las heridas de su madre. La razón por la que esta vaca defiende a los pequeños lobos te sorprenderá. Pedro se sintió muy angustiado. Comenzaron a caerle lágrimas. La loba había protegido a su vaca y ahora estaba allí maltrecha. Le dijo a Sara que no se preocupe, que la ayudaría, mientras veía cómo los cachorros tomaban leche de la vaca. Era un espectáculo increíble de la naturaleza. Mientras pensaba en cómo trasladar a la loba hasta su casa, comenzó a escuchar los gritos de su padre muy a lo lejos. ¡Pedro! ¡Pedro!, gritaba. Pedro le respondió diciéndole: «¡Papá! ¡Papá, aquí!». Luego de unos minutos, Jeremías vio a lo lejos una escena bastante extraña. Su hijo, su vaca, un lobo herido y muchos cachorros a su alrededor. Al llegar al lugar, las lágrimas le corrían por el rostro. Le dijo que lo sentía, que no se había comportado bien con él, que el simple hecho de pensar que se podría haber perdido y no volverlo a ver lo angustió tanto que se arrepintió y se dio cuenta de lo mal que estaba haciendo las cosas. Pedro le dijo que estaba todo bien, que no se preocupara, pero que tenía algo importante que decirle y que era urgente que ayudaran a la loba. Rápidamente le comentó lo sucedido y mientras lo hacía,
Sara comenzó a mugir y cayó al suelo. Poco a poco vieron que, lejos de estar mal, estaba pariendo. En un abrir y cerrar de ojos, tenían a un pequeño ternero recién llegado al mundo. Finalmente, habían encontrado la razón por la que Sara estaba dando poca leche. Jeremías tomó a la loba en sus brazos, Pedro al ternero, y Sara y los cachorros caminaron tras de ellos hasta la granja, donde cuidarían de los lobos hasta poder devolverlos a la naturaleza, y donde también Sara podría vivir libre, sin estar atada junto a su pequeño. Desde ese día, el vínculo de Pedro y Jeremías cambió para siempre y se volvieron inseparables. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia. No olvides dejarnos tu like ni suscribirte al canal. Estamos preparando muchos nuevos relatos para ti. Hasta la próxima.